Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. También dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. En estos versículos de Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13, veremos algunas de las diferentes señales que Dios usa como símbolo para establecer o recordar su pacto. Su pacto no solo para con nosotros, sino que con todo ser viviente. ¿Cuál fue ese pacto? El pacto de no destruir la tierra por medio de un diluvio, así como lo fue en la época de Noé. En este capítulo de Génesis, el arco del Señor, el arco en las nubes, se convirtió en la señal o símbolo que Dios usó como señal de su pacto con Noé y todo ser viviente. Este arco al que me refiero es el arco iris, el que generalmente vemos cuando aparece después de la lluvia. Asimismo, el arco, o sea, ese arco iris, no fue la única señal o signos establecida por Dios a través de la historia. Más adelante, Abraham le pedirá al Señor una señal de su promesa. Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, nos dice así. Éxodo 31, 16, 17. Los israelitas guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Aquí nos dice, es una señal entre yo y los israelitas para siempre. ¿Cuál fue esa señal? El día de reposo, el 7º día. Entonces podemos ver aquí que el sábado o Shabbat se dio para que sirviera como una señal de la creación, como un pacto perpetuo, o sea, para siempre, celebrándolo de generación en generación. El Shabbat, o sea, el día de descanso, día de reposo. Shabbat significa sábado. Sábado es el día 7 o 7º día y se convirtió en el día judío de descanso, día de reposo. Aquí claramente dice que es una señal entre Dios y los israelitas. Luego, entonces, tenemos aquí que el arco iris, que simboliza la renovación de la humanidad después del diluvio de Noé. El arco iris simboliza la renovación de la humanidad después del diluvio de Noé, como lo dice en Génesis capítulo 9, versículo 13. Génesis 9, 13. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Otra señal fue la circuncisión, que fue establecida como la señal que significaba el comienzo de la nación hebrea. En Génesis capítulo 17, versículo 10 y 11, Génesis 17, 10 y 11, nos dice así. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Entonces aquí él dice, y esto será la señal
de mi pacto con ustedes. La circuncisión llegó a ser considerada como una señal única del pacto de Dios con Israel y poco a poco se fue convirtiendo como un símbolo físico de la unión de un niño a la comunidad de Israel. Cuando lleguemos al capítulo 17 de Génesis, estudiaremos esta señal de la circuncisión con más detalle. Veremos que no solo es la circuncisión física, sino que también la Biblia nos habla de la circuncisión del corazón. Si vamos a Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio 10, el Señor dice en capítulo 10, versículo 16, 10:16, nos dice así: circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de los dioses y Señor de los señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Y así sucesivamente. Lo que quiero decir es que además de que era algo físico, también ahí habla ahora de la circuncisión espiritual de compromiso y obediencia a la voluntad del Señor. La consagración al Señor motivado por el amor a Dios y al prójimo. Veremos que si circuncisión o no circuncisión, eso ya no tiene tanto significado como lo es el dejar que la fe actúe a través del amor a Dios y al prójimo. Entonces, como dije, consagración al Señor motivado por el amor a Dios y al prójimo. Veremos que si circuncisión o no circuncisión, eso ya no tiene tanto significado como lo es el dejar que la fe actúe a través del amor a Dios y al prójimo. Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto de la salvación, que vino por gracia y fe y no por obras. Se los voy a repetir. Es el pacto de la salvación que vino por gracia y fe y no por obras. Para el creyente, la circuncisión o falta de ella era un asunto de total indiferencia. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, fuimos salvados. Lo que realmente cuenta es la fe y la obediencia que siempre han caracterizado los pactos entre Dios y la humanidad. Como mencioné, para repetir o enfatizar, la fe y la obediencia siempre han caracterizado los pactos entre Dios y la humanidad. Entonces, hemos visto que Dios hizo pactos y estableció señales, la del Shabbat, día de descanso, señal de la creación, la señal del arco, o sea, el arco iris, que simboliza la renovación de la humanidad después del diluvio, la señal de la circuncisión, y también está la señal de la sangre en los postes de las casas, en Éxodo 12:13. Se los voy a leer. Éxodo 12:13. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo, o sea el Señor, vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces, esto fue durante la institución de la fiesta de Pascua. En inglés es Passover, que significa significa pasar, over significa sobre o pasar de largo. Entonces, pasó sobre las casas, pasó de largo. Por eso se le llama en inglés Passover, la fiesta de Pascua. Entonces aquí, en el Passover o la fiesta de Pascua,
lo que estaban dentro de las casas que tenían la señal de la sangre en los postes, no fueron afectados por la plaga, o sea, les pasó de largo. Bueno, regresando a la señal del pacto de Dios con Noé y todos los seres vivientes, o sea, la señal del arco, Dios lo enfatiza nuevamente en el versículo 17. Y como mencionamos antes, Dios siempre cumple su promesa. Entonces, cuando aquí dicen en el versículo 13, pongo mi arco en las nubes. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1, Apocalipsis 10:1 nos dice, vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces, esta señal, o sea, este arco iris, aparece nuevamente. Aparece en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento lo mencionan de nuevo. En Apocalipsis 4:3, Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, se los voy a leer. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jasper y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Esta fue parte de la visión del trono de Dios. Y ahora si vamos a Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, Ezequiel 1, 28, nos dice, esta fue una visión de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Se los voy a leer. Como el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. El arco iris era una evidencia de que Dios siempre tiene presente su promesa de no destruir la tierra con un diluvio. Se dice que la forma del arco iris es como un arco, refiriéndome al arma que se usa con una flecha, arco y flecha. Si vamos a Salmos capítulo 7, versículos 11 al 13, Salmos 7, 11 al 13 nos dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Entonces, estos versos muestran claramente que un arco se usa como símbolo de que Dios ejecuta su juicio sobre los hombres. Entonces, lo voy a repetir, o sea que este arco se usa como símbolo de que Dios ejecuta su juicio sobre los hombres. Pero algo curioso que encontré, no en la Biblia, no lo encontré en la Biblia, es que algunos opinan que el arco del arco iris está apuntando hacia el cielo y no hacia la tierra. O sea, la parte de la curvatura, la parte curva o la parte donde que se dirige hacia, cuando uno va a disparar con la flecha, se dirige hacia arriba, o sea, en dirección al cielo y no hacia el hombre, ya que la humanidad es la que debería de ser juzgada. Pero algunos opinan que porque está dirigida hacia el cielo, este deja de ser un arma y que este es un arco
sin flecha. Y un arco sin flecha ya no es un arma porque es inútil. No puedes hacer nada con el arco si no tienes la flecha. Entonces, ¿por qué apunta hacia el cielo y no a la tierra? ¿Por qué este arco apunta hacia el cielo y no a la tierra? Entonces se dice que el arco iris es un arco sin flecha, enseñando y recordándonos así la misericordia de Dios en su amor, quitando un juicio que merecemos. Por eso, en vez de apuntar hacia la tierra, se dice que Dios tiene misericordia sobre la humanidad y apunta hacia el cielo en vez de a la tierra. Dios es misericordioso y este es un símbolo de su amor, quitando un juicio que definitivamente merecemos. Las visiones que se ven de la presencia de Dios en el cielo se manifiesta con un arco iris a su alrededor, así como lo leí hace poco en Ezequiel capítulo 1, versículo 28. En Ezequiel 1, 28. O sea que la gloria de Dios es su carácter y nos tranquiliza a nosotros, los pecadores, que Él se manifiesta con un símbolo de juicio quitado. Él se manifiesta con un símbolo de juicio quitado. Vivir la vida en el mundo de hoy es un desafío y hagamos lo que hagamos, se debe servir a Dios. Vivir una vida al servicio de Dios. Para hacer esto, debemos asegurarnos de que los principios de Dios se vean en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea en el trabajo, nuestras relaciones, etc. Jesús va a regresar algún día y apreciar el simbolismo del arco iris nos brinda una señal que nos recuerda que se debe retener nuestra fe en el propósito de Dios y a responder al amor que Él nos ha mostrado en Jesús. Así que la próxima vez que veas un arco iris, recuerda esa promesa de Dios, su misericordia y el amor que Él tiene por nosotros. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.